Ahora, en Futuris, las últimas investigaciones europeas de la ciencia y la tecnología. Nos encontramos en el corazón del reactor nuclear experimental que la Comisión Europea tiene en Petten, al norte de Holanda. Lo que ves aquí abajo es nuestra principal bestia de carga, el High Flux Reactor. El material radiactivo produce 45 megavatios de potencia. Durante el proceso de fisión nuclear, los átomos se dividen, liberando cantidades sustanciales de energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión para producir electricidad. En los reactores dedicados a la investigación, la reacción se utiliza en estudios científicos. Algunos de los tubos de 5 o 6 metros de largo que salen del reactor se utilizan en los experimentos. Contienen todos los instrumentos que necesitamos para conocer las temperaturas y las condiciones exactas para reproducir el entorno del reactor. Este es un reactor experimental de primera generación. Fue construido en los años 60. Creo que a día de hoy está entre los 5 más importantes del mundo. Jaap y su colega colocan en el corazón del reactor muestras de diferentes materiales como el acero o el grafito y dejan que se vayan degradando en un entorno extremadamente duro como este. Luego, los materiales se estudian y se someten a diversas pruebas fuera del reactor. En las llamadas células calientes se evalúa el comportamiento de los materiales y los daños sufridos. Este tipo de pruebas son necesarias para construir las plantas nucleares del futuro, que tendrán que ser más limpias y eficaces que las centrales de hoy en día. El parque nuclear europeo se está quedando obsoleto. Están en camino grandes planes para alargar su vida que permitirán que ésta se prolongue en unos 10 o 20 años. Luego habrá que tomar una gran decisión. Una de las ideas más interesantes es reemplazar esas centrales con conceptos más avanzados, como la cuarta generación de reactores. En 2020 se calcula que estará listo el primer prototipo del sistema de cuarta generación, que podría entrar en funcionamiento en 2040. Diferentes tecnologías compiten para convertirse en la clave del futuro. Todas estas tecnologías tienen algo en común. Han mejorado si las comparamos con las generaciones previas, sobre todo en lo referido a los sistemas de seguridad. Confían menos en la destreza humana para controlar situaciones de seguridad. También usan mejor los recursos. En ese sentido, los reactores de hoy en día no van a ser sostenibles durante mucho más tiempo, porque utilizan uranio de modo simple y nada más que uranio. Lo que se necesita es un reactor que genere su propio combustible, un combustible que se pueda almacenar y que esté disponible durante mucho más tiempo. Las reservas naturales de uranio son limitadas y se agotarán si las centrales siguen utilizando una mínima parte de la energía del uranio, convirtiendo el resto en simples residuos radiactivos. Los reactores de cuarta generación tienen como meta el reciclado de sus propios residuos. Podemos hacer mucho más. A día de hoy solo se obtiene electricidad del material radiactivo. Con el resto de la energía contaminamos ríos y mares. En las nuevas generaciones de reactores se utilizará el calor generado en las centrales para llevar a cabo, por ejemplo, la gasificación del carbón o la producción de hidrógeno, una posible salida para que los vehículos funcionen sin emitir CO2. Los reactores del futuro emitirán el doble de calor, lo que permitirá utilizar ese excedente en aplicaciones secundarias como producir combustible de hidrógeno por termólisis, es decir, disociando moléculas de hidrógeno y de oxígeno a través del calor, desalinizar el agua del mar o extraer petróleo de la arena. Las investigaciones avanzarán mucho más deprisa en los próximos años gracias a la instalación de un nuevo reactor experimental en el Centro de Estudios Nucleares Cadarache, al sur de Francia. Cuando en 2014 finalice su construcción, los científicos podrán llevar a cabo simultáneamente decenas de experimentos de radiación.
Estamos en el lugar de construcción del que será el reactor de investigación Jules Horowitz, que en algunos años se convertirá en el elemento principal de la investigación nuclear europea. Este reactor está destinado a trabajar en colaboración con las generaciones futuras de reactores, la generación tercera y cuarta, que verá la luz hacia el año 2040. El reactor sustituirá además a los que ya existen en Europa, que tienen unos 40 años y que cesarán su actividad en una década más o menos. Une quarantaine d'années et qui vont arrêter de travailler d'ici une dizaine d'années. Igual que el reactor de Petten, el de Cadarache permitirá estudiar el comportamiento de los materiales sometidos a una intensa radiación. Voilà, donc aquí tenemos el perfil del modelo de reactor Jules Horowitz y sus anexos. En el corazón de esta piscina se encuentra el corazón del reactor, donde se van a llevar a cabo unos 20 experimentos de manera simultánea, cuando en unos 6 o 7 años el reactor sea operacional. El reactor tiene un corazón relativamente pequeño, mide 60 centímetros de diámetro y 60 de alto, es como una lavadora. Pero al mismo tiempo este reactor tiene una elevada densidad, ya que produce unos 100 megavatios, es decir, que tiene un poder considerable. Desde el momento en que queramos llevar a cabo 20 experimentos al mismo tiempo en distintas partes del corazón, necesitamos todos esos tubos y cables. Donc on a donc tous ces conduits et tous ces fils qui suivent derrière. Pero además este corazón de 100 megavatios necesita enfriarse. El reactor tiene un circuito para enfriar el agua y a través de esos tubos el agua fría se bombea hasta la parte inferior del corazón y el agua caliente se aspira en la parte superior. Además, tratamos de medir algunos fenómenos físicos, algo imposible de hacer en una auténtica central. Este reactor experimental lleva el nombre de Jules Horowitz en honor al pionero de los reactores físicos en el Comisariado de la Energía Atómica. Este hombre tuvo un papel muy importante en los años 60-70 porque constituyó un equipo de científicos capaz de calcular y verificar las dimensiones más adecuadas del corazón de un reactor nuclear y la manera de controlarlo. Murió en 1995, por eso el reactor de investigación del siglo XXI lleva su nombre. Los estudios actuales no son más que el inicio del camino para lograr que la industria nuclear sea sostenible, competitiva y más ecológica, en un mundo donde la energía exige avances más rápidos que nunca.